compartir un tema esta noche y es el derecho de Dios. El derecho de Dios. Usted sabe que desde el día que fuimos redimidos, Dios tiene derecho a gobernar nuestra vida. Dios tiene derecho a exigirnos. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, que Dios tiene todo el derecho de pedirnos que le alabemos y bendigamos su santo nombre, que le adoremos, que nos postremos ante su presencia. Dios tiene todo el derecho porque fue el único que nos ha comprado con un alto precio y le pertenecemos a Él. Somos una nación santa y por eso los redimidos tenemos, si usted quiere, hermanos, la obligación de poder adorar y bendecir su precioso nombre. Vamos a leer Isaías 44, versículo 21 y 22. Vea, estos pasajes me hicieron reaccionar de una forma tremenda. Vea, dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. No sé si usted le da gloria a Dios por esa palabra. Y esa palabra no solamente es para el pueblo de Israel, es para el pueblo que hoy en esta nueva dispensación el Señor ha redimido. Pero vea qué hicieron los hijos de Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Está hablando de Elías. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, dice, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el pasaje que leímos de Isaías dice: mi siervo eres tú, yo te redimí, dice el Señor. Mío eres. Pero acá estamos viendo lo que el pueblo de Dios ha hecho, de dejar al Señor por un lado y volcarse a la idolatría. Entonces acá vamos a ver esta noche que Dios sí tiene un derecho sobre aquellos que Él ha redimido. Y le dije que el derecho que Dios tiene es que le pertenecemos a Él, y por cuanto le pertenecemos a Él, debemos de hacer lo que Él nos manda en su palabra. Cuando veía este pasaje de Primera Reyes 19:10, la mayoría de cristianos estamos familiarizados con la historia de Elías y Baal. Creo que desde niños los que han pasado por la escuela dominical han sido enseñados o se les ha contado esta historia. Fíjese que el trasfondo de este pasaje que leímos de Primera Reyes 19 es que ninguno de los reyes anteriores al rey de Acab le había rendido una verdadera adoración a Dios. Y eso me llamó la atención. La adoración a Baal, la idolatría, no solamente floreció en el reinado de Acab, sino que mucho antes de eso ya el país había sido infestado por la idolatría. Los hijos de Israel habían dejado el pacto de Dios, habían derribado los altares para el Señor y habían matado a espada a los profetas. No le habían dado el derecho
de gobernar a Dios en sus vidas. Acab estaba casado con la famosa Jezabel, una mujer totalmente pagana e idólatra, que su fin era no solamente practicar la religión que ella profesaba, sino que su propósito era llenar todo el país de idolatría y exterminar la verdadera adoración a Dios. Vea, mi amado hermano, acá podemos sacar una gran lección, que Satanás siempre va a tratar por todos los medios que los redimidos, que aquellos que Dios ha comprado, que son su pueblo, puedan darle una verdadera adoración a Dios. Satanás odia cuando nosotros, los hijos del Señor, disponemos nuestra vida para adorar. Escuche bien, odia eso y va a hacer cualquier cosa para evitar que los hijos de Dios puedan brindarle una verdadera adoración a Dios. Hoy en día, en el ámbito cristiano, uno se da cuenta que muchas de las canciones que se cantan, que dicen que son cristianas, no tienen una letra bíblica. No adoran y exaltan a Dios. Le cantan a otras cosas, pero no es una verdadera adoración la que fluye en muchas canciones de hoy en día. ¿Y sabe qué? Lo triste es que muchos cristianos están entretenidos en esto. Pero cuando se trata de darle a Dios una verdadera adoración, es que, hermano, adorar a Dios no es tan fácil. Vea, en aquel tiempo, hermanos, cuando se le iba a ofrecer un sacrificio que era sinónimo de adoración a Dios, había que matar un becerro, algo que a ellos les costaba dinero, y lo deberían de presentar delante del Señor y quemarlo para que eso fuera una ofrenda agradable al Señor. Entonces, el enemigo siempre va a tener como propósito desviar al pueblo de la verdadera adoración. Y acá vemos que está logrando su objetivo con los hijos de Israel. La idolatría en tiempos de Acab no era nueva. Antes de la muerte de Salomón, él ya había complacido a sus mujeres, dice la palabra, en hacerle altares a sus dioses. Cuando Salomón ya era viejito, llegaron todas sus mujeres. ¿Recuerda cuántas mujeres tenía? Tenía 1000. ¿Qué hiciera usted con 1000? Si uno ni siquiera se atreven a animar a buscar una. Todas estas mujeres, yo no sé si todas, pero la mayoría de estas mujeres tenía su propio ídolo, tenía su propio Dios. Y llegaron y convencieron fácilmente al viejito para que les hiciera un altar. Y con todo el dineral que Salomón había adquirido, que Dios se lo había dado, Salomón empieza a hacerles templos a las mujeres para que adoraran a los dioses paganos. Vea cómo Satanás se mete a la vida del pueblo de Dios para desviarlo de una verdadera adoración. Al morir Salomón, el país se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte llega a reinar el famoso Jeroboam, que luego hizo, dice, 2 becerros de oro y les dijo a los israelitas: estos son sus dioses que los sacaron de Egipto, por lo cual a ellos les vamos a adorar. Y como era el rey, tenía todos los recursos, tanto políticos, económicos, militares, para poder proclamar y para poder proyectar la adoración a los ídolos.
Vea, hermanos, a la nación aquella que el Señor había redimido, ¿a dónde la está llevando Satanás? A desviarla totalmente de la verdadera adoración a Dios. Desde entonces hasta acá, desde la muerte de Salomón hasta acá, yo estaba haciendo cuentas y habían pasado ya 58 años. Y habían pasado 7 reyes antes del rey Acab. Y ninguno de estos reyes había promovido darle la gloria a Dios. ¿Qué le parece el terreno que Satanás ya había ganado dentro del pueblo de Dios? Y eso es una voz de alerta para la iglesia hoy en día. Nosotros tenemos un Dios santo, 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 que nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha hecho nuevas criaturas, y por lo tanto nuestro corazón debe de ser volcado siempre a una adoración verdadera a ese único y sabio Dios. Ese debe de ser el corazón de todos nosotros. Ninguno de estos reyes habían buscado la verdadera adoración a Dios. El rey Acab y su esposa, fíjese que acá ellos tenían el poder en las manos. Tenían todos los medios, ya dije, militares, económicos, tenía el poder religioso para exterminar la verdadera adoración a Dios e implementar específicamente la adoración a un ídolo que se llamaba Baal. Siempre el enemigo tiene todos los medios hoy en el mundo para querer desviar a los hijos de Dios a que tengan esa verdadera adoración para nuestro Dios. Cuando uno ve esta historia, pareciera que esta religión iba a dominar por siempre todo el país, la mente y el corazón de todos los israelitas. Vea de acá que dice Primero de Reyes capítulo 16 versículo 30. Y reinó Acab, dice, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Usted se imagina? Estamos hablando de 22 años de promover una idolatría y de tratar de evitar a toda costa que se adorara a Dios. 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Él se llevó los 100 puntos ahí, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Recuerda Jeroboam, el que empezó con los 2 becerros de oro, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Mis amados hermanos, ¿cómo estaría el corazón del Padre viendo a este hombre que Él lo había redimido, que Él lo había comprado, rindiéndole toda la adoración a un pedazo de ídolo? ¿Usted se imagina hasta dónde? Con razón el profeta Elías dice: he sentido un fuego, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque tus hijos, los hijos de Israel, han dejado tu pacto, han dejado aquel compromiso que adquirieron en el Sinaí de buscar al Señor y de seguir sus pisadas. Pronto esta religión estaba cundiendo todo el país. Y no solo Acab se entregó totalmente a la idolatría, sino que se dio todo el poder a su amada esposa. Y aquella
ni lenta ni perezosa, tomó las riendas del país y empezó a promover a los 4 vientos, y de todo el dinero que recaudaban mantenía a 400 profetas de Baal y 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comían de la mesa del rey. ¿Usted se imagina hasta dónde había llegado la situación? Pero hasta dónde había llegado el corazón de Dios. Yo digo, ¿cómo se sentirá el Señor? Con razón dice la palabra que no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Y es que cuando los hijos de Dios no tenemos una verdadera vida, de una verdadera adoración al Señor, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo y estamos para darle lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro servicio, lo mejor de nuestro amor a nuestro Dios. Dios es un Dios celoso. Éxodo 20, versículo 3 al versículo 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, dice, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Acá estamos viendo el corazón de nuestro Padre, que es sensible, y dice que Dios es un Dios celoso, que nos quiere exclusivamente para Él, y que Él no está dispuesto a ceder algo para que nosotros tengamos algo, alguna pizca, para poder tener en nuestro corazón un poco de idolatría. Elías, Dios dice que él quiere arreglar este asunto. Y usted sabe que Dios siempre es el Dios que toma la iniciativa de arreglar las cosas. No somos nosotros, no es el hombre. Y Dios toma la iniciativa llamando al profeta Elías para que tenga aquella confrontación con los profetas que tenía Jezabel. Pero Dios es el que toma la iniciativa para enderezar el camino de los israelitas. Dios tomó la iniciativa y por eso llama al profeta Elías. Dice que Elías se presenta ante Acab. Usted puede leer esto en el primer libro de Reyes 18-19, diciendo que por su palabra no llovería por 3 años y medio. Desde ya ese reto era un reto para el Dios que ellos tenían, porque creían que Baal era el Dios que enviaba la lluvia. Dios decide, vea cómo es que Dios quiere hacer volver el corazón de aquellos que se han desviado de tener una verdadera adoración para Dios. Dios quita la bendición de la lluvia. Y así les empieza a hablar a los israelitas. ¿Por qué? Porque la bendición de la lluvia solo estaba haciendo que la gente se quedara con algo menos de lo que Dios esperaba. Es decir, que ellos estaban solamente tras las añadiduras de Dios y no estaban buscando de todo corazón al verdadero Dios. Entonces Dios decide suspender la lluvia. Y Elías expresa estas palabras en el capítulo 19, versículo 10,
donde dice Elías, hermanos, Elías se identifica con Dios. Y es que los verdaderos adoradores se identifican siempre con el corazón de Dios. Y acá está Elías identificándose con el corazón de Dios, porque él dice: he sentido un vivo celo. Otra versión dice: me consume mi amor por ti. Tengo dolor en mi corazón. Eso era lo que el profeta estaba sintiendo. Estaba en armonía con su Padre Celestial, con el Dios Todopoderoso, porque Dios les había dicho: yo los redimí, quité como una niebla sus pecados, yo los compré, los redimí para que fueran mi pueblo. Y ahora este pueblo que él había comprado lo ha dejado. Y Elías se une al corazón de Dios y siente ese dolor que nuestro Dios siente cuando el pueblo ha dejado su pacto. Dice: los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Y matar a los profetas en aquel tiempo era sinónimo de matar la palabra de Dios, porque ellos eran los enviados del cielo para transmitir los mensajes del Padre al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué hace el enemigo? Matar la palabra. Vaya si no lo quiere hacer hoy en día, con tantas ideologías que mete en el mundo, y que a veces, si los cristianos no están bien fundamentados, son arrastrados por estas filosofías, estas corrientes que están en el mundo, donde nos insta a que todos no glorifiquemos a Dios. No voy a decir esto, pero lo voy a decir. ¿Cómo será adorar a Dios? ¿Qué diferencia habrá de adorar a Dios tirado uno en un sofá en la cama, en la casa, o venir a la casa de Dios? Yo no sé si enfrente de un teléfono o frente de un televisor uno puede postrarse delante de Dios, adorarlo, danzarlo. No, sencillamente a la hora del culto lo que estamos haciendo muchas veces en la casa es comiendo, riéndonos. Ponemos nosotros el teléfono ahí solamente para que digan, o para que vean que estamos conectados, pero no estamos conectados en sí. Y vea, ¿acaso no es mejor venir a la casa de Dios? ¿Acaso no es mejor juntarse uno con los santos y venir a levantar las manos juntos y poder cantar juntos a Dios y poder postrarnos delante de su presencia juntos? ¿Acaso no la palabra de Dios nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre? Y ahora la costumbre de muchos es, en lugar de venir a la casa de Dios el día domingo, salen de rollo. Y las consecuencias las estamos viendo. Alguien me estaba contando que un periodista secular hizo una encuesta que en toda Latinoamérica, durante la pandemia, ya el 40% de la gente ya no regresó a las iglesias. Es que nos acomodamos a tener una vida cómoda. Yo no le estoy diciendo que no salga usted a pasear, no, es que cada cosa tiene su lugar. La Biblia dice que para todo hay tiempo. ¿Por qué la frialdad hoy en día? Es que el enemigo ha estado ganando terreno. Está el espíritu de Jezabel todavía inculcándole a muchos que no busquen una verdadera adoración para Dios, que no hay necesidad de ir al templo,
Y no lo estoy diciendo porque tengamos escasez de ofrendas, no. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Él es el dueño del oro y de la plata. No tenemos de qué quejarnos. Pero no es por eso. No estamos interesados en sus ofrendas, en su dinero. Estamos interesados en que usted no se enfríe. Ay, es que el domingo fui mejor a pasear mi chucho, dicen unos. Ahora póngase usted a pensar, mi amado hermano, ¿es mejor ir el domingo a pasear el chucho o venir a la casa de Dios con su familia y levantar sus manos y adorarlo y doblar sus rodillas? No tenía pensado decir esto, pero algunos que me están viendo dirán, por mí lo está diciendo. Sí, ¿y por quién más? Es por usted. Cuidado. Le estoy leyendo esta historia, lo que pasó en el pueblo de Israel, donde se olvidaron del pacto que la gente había hecho con Dios. Se olvidaron de aquel que los redimió. Y ese olvido fue poco a poco. Satanás no entra de un solo a su vida. Satanás lo que va a hacer, va a enfriarlo a usted poco a poco, poco a poco. Pero usted sabe que cuando empezamos a buscar al Señor, poco a poco, el fuego de Dios va creciendo dentro de nosotros y nosotros nos volvemos verdaderos adoradores para nuestro Dios. Con razón Elías dijo, he sentido un vivo celo. 58 años que el pueblo ha dejado el pacto, han matado a los profetas, se han olvidado de adorar a aquel que vive y permanece para siempre. Y Dios dice, yo voy a tomar la iniciativa para arreglar esto. Y lo voy a hacer llamando a un hombre de Dios, a un profeta, que lo voy a encarar con esos profetas falsos. Y aunque vemos después el cuidado que Dios tenía del profeta Elías, donde le llevó comida de una forma sobrenatural y lo sostuvo así. Pero quiero decirle, mi amado hermano, Dios no estaba tan interesado en cuidar tanto a su siervo, aunque sí estaba interesado, pero ese no era el objetivo. El objetivo era hablarle al pueblo para que volvieran a adorar a aquel que había tenido misericordia de nosotros, de ellos. Entonces vemos acá en esta historia que Dios está interesado en tomar su derecho. Y creo que hoy en la iglesia lo podemos ver igual. Dios tiene un derecho sobre su vida. Le parezca a usted o no le parezca. Solamente si usted no quiere ser parte de este rebaño, entonces Dios no tiene derecho de su vida. Pero si usted quiere ser parte del rebaño del Señor, debe tomar en cuenta que Él tiene un derecho sobre su vida, de gobernar su vida. Y dentro del gobierno de Dios está que nosotros podamos volcarnos en una verdadera adoración a nuestro Dios. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Lo dice Dios para los redimidos, que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su templo. Hermanos, cuidemos nuestra vida y especialmente cuidemos nuestra vida de adoración a Él. Claro que la adoración no solamente se la damos en un templo, debe ser todos los días, pero el resultado de eso debe de ser que el fin de semana o el día que hay culto, nos reunamos todos los santos y todos los redimidos, podamos levantar nuestras manos y cantarle a aquel que vive y permanece para siempre.